No tiene sentido seguir manteniéndola aquí. Solo es una carga para mí. La echaría de una vez por todas. Se burló el marido de su esposa frente a los invitados en su propia fiesta de cumpleaños mientras Emily servía a todos. Pero la diversión no duró mucho. En cuanto Emily comenzó su brindis, todos se cayeron de sus sillas. Hola. Antes de comenzar, por favor escriban en los comentarios de qué país nos están viendo. ¿Ya se suscribieron al canal y le dieron like? Les deseamos una grata audición. Emily Louise, o simplemente Emily, como la llamaban su marido y sus amigos cercanos, se despertó antes del amanecer. Fuera de la ventana había una oscuridad húmeda de octubre, pero no había tiempo para seguir durmiendo. Hoy era su cumpleaños, 45 años, y había decidido celebrarlo. Michael, su marido, accedió de mala gana e incluso invitó a sus socios de negocios. De paso podemos hablar de negocios, soltó condescendiente ayer mientras revisaba las noticias en su tableta. Ella buscó sus zapatillas, tanteándolas bajo la cama. Unas viejas y gastadas. Hace 3 años su hijo le había regalado unas nuevas, preciosas, con pelo, pero resultaron incómodas y Emily volvió a usar estas con la plantilla gastada hasta agujerarse. Justo como yo, pensó, al ver su reflejo en el espejo del tocador. Ojos cansados, arrugas a su alrededor que ninguna crema podía ocultar. Cabello con canas prematuras. 45. Una mujer en la flor de la vida otra vez. Le vino a la mente el dicho que a su madre le encantaba repetir. ¿Qué flor? Emily salió con cuidado de debajo de la manta, tratando de no despertar a su marido. A Michael le encantaba dormir hasta el mediodía, especialmente los fines de semana. He trabajado como un perro toda la semana, me lo merezco. Decía siempre con esa mirada, como si ella, Emily, no hiciera nada más que tumbarse en el sofá con una revista y caramelos. Aunque era ella quien se levantaba a las 6 cada mañana para prepararle el desayuno, plancharle la camisa, preparar su maletín, y además lograba pasar por casa de su hija para ayudar con el pequeño Tommy. El nieto, de 4 años, era un verdadero torbellino y necesitaba atención constante, mientras los jóvenes padres trabajaban de la mañana a la noche. La cocina estaba fría. Emily se estremeció y se puso un viejo cardigan de punto que guardaba especialmente para estas madrugadas. Encendió la estufa, puso la tetera y empezó a sacar los preparativos de la nevera. Ayer había pasado medio día en la cocina. Horneó pasteles de col, de manzana, de cereza de sus propias conservas. Encurtió setas que había recogido con su amiga Sara en septiembre en los suburbios de Chicago. Michael entonces solo resopló. Menuda diversión, como chicas de granja con cestas. Luego se envenenarán con esas setas venenosas. Ella no discutió. Después de 23 años de matrimonio, había aprendido a dejar pasar esos comentarios, aunque cada uno dejaba una pequeña cicatriz, casi invisible, en su corazón. Esas cicatrices se acumulaban, se superponían unas a otras, se cerraban, pero nunca desaparecían. Emily empezó a cortar el jamón ahumado en finas lonchas para los sándwiches de la fiesta. Fragmentos de pensamientos, planes para el día, una lista de tareas pasaban por su cabeza. No olvidar llamar a Lily, saber a qué hora vendrían ella y Tommy, comprobar si hay suficiente sal en los encurtidos, llamar a mamá. La semana pasada no se encontraba bien, preguntarle por su tensión arterial. ¿Y Michael me felicitará siquiera? Pensó de repente. ¿Se acordará siquiera de que es mi cumpleaños? Una punzada en el pecho. Hace 23 años, cuando se casaron, él celebró su primer cumpleaños después de la boda con un ramo de rosas, colocándolas por todo el apartamento. Ahora ni siquiera le daba una tarjeta. «¡Qué tontería burguesa, Emily!», la repelía. «Somos adultos. ¿Para qué tanto amor de película?». Mientras servía la tetera, Emily sacó carne picada del congelador y la puso en un bol para hacer hamburguesas. A Michael le encantaban las hamburguesas con puré de patatas y pepinillos. Desde que se conocieron en una reunión del consejo estudiantil en la universidad. Entonces, en el 89, ella era una estudiante sobresaliente con una larga trenza hasta la cintura. Y él era el alma de la fiesta, con una guitarra y ambiciones. «Tengo grandes planes, Emmy. Juntos conquistaremos el mundo», decía, abrazándola en un banco del Grand Park. Ella le creyó.
Le creyó tan sinceramente que por esa fe renunció al posgrado que le ofreció su tutor. ¿Para qué molestarse con ese mundo académico, em? La convencía Michael. 3 años esclavizado por centavos y luego toda la vida como un profesor pobre. Tengo grandes planes. Montaré mi propio negocio. Viviremos como gente de verdad. No conquistaron el mundo, pero alcanzaron un cierto nivel de comodidad. Más precisamente, Michael lo alcanzó. Así siempre lo decía él. Y el hecho de que detrás de ese logro estaban sus noches en vela redactando planes de negocio, su idea de abrir una cadena de tiendas de electrodomésticos en barrios residenciales en lugar del centro, su capacidad para llevarse bien con proveedores y banqueros. Todo eso se olvidó, se borró, como si nunca hubiera pasado. El teléfono sonó. Llegó un mensaje. Sara, feliz cumpleaños, amiga. Que todos tus sueños se hagan realidad. Pero no se lo digas a Mike. Podría asustarse. Emily sonrió. Solo Sara la entendía de verdad. Solo ella sabía el precio que Emily pagaba por esta aparente comodidad familiar. Oye, ¿a qué viene ese estruendo tan temprano? Llegó la voz gruñona de su marido. Emily se estremeció y se volvió. Michael estaba en la entrada de la cocina, somnoliento, con la bata de seda que ella le regaló el año pasado por Navidad. Las canas en las sienes y las entradas le daban aspecto de funcionario serio. Emily recordó cómo se preocupaba cuando empezó a perder pelo. Incluso tomó vitaminas especiales, pero luego lo aceptó. Al fin y al cabo, es una señal de hombría, le dijo uno de sus socios. Mira a Bruce Willis, las mujeres se vuelven locas por él. Lo siento, no quería despertarte, sonrió con culpa. Solo me preparo para esta noche. Dijiste que vendría gente importante. Sí, y por eso necesito dormir, no escucharte golpear cacerolas, refunfuñó, yendo hacia la nevera. ¿Dónde está mi zumo? En el segundo estante, como siempre, respondió Emily, volviéndose hacia la estufa para ocultar su expresión. Michael agarró el cartón de zumo de naranja, bebió un buen trago directamente de él, un hábito que Emily había intentado sin éxito quitarle durante años, y lo volvió a poner en la nevera. Su mirada se posó en la tabla de cortar con el jamón en lonchas. ¿Esto es para los invitados? Preguntó cogiendo un trozo con los dedos. Sí, para los sándwiches, asintió Emily. No te pases con la comida, advirtió Michael, masticando. No es un velatorio donde las mesas crujen por el peso. Hoy en día se llevan los buffets, aperitivos ligeros, vino, y tú otra vez como si alimentaras a un pelotón del ejército. Emily guardó silencio. Sí, cocinaba mucho, a la antigua usanza, como le enseñó su madre. Huésped en casa, alegría en casa. La mesa debe rebosar. Pero no era solo tradición. Cocinar siempre fue su forma de expresar amor, cuidado. A través de la comida decía lo que no podía con palabras. En otro tiempo, en otra vida, él se habría acercado, la habría abrazado por detrás, besado su cuello y dicho, «Feliz cumpleaños, mi pequeña ama de casa». Pero esos tiempos quedaron atrás. Ahora solo cogió otro trozo de jamón y sin decir palabra volvió al dormitorio. Emily se quedó un minuto mirando por la ventana el cielo gris, luego negó con la cabeza y volvió al trabajo. Su amiga Sara a menudo le decía, «Déjalo, Em. ¿Por qué ser su criada? Eres inteligente, guapa, tienes manos de oro. Nunca es tarde para empezar una vida nueva». Pero Emily solo lo negaba con la mano. ¿Qué vida nueva a los 40 y tantos? ¿Y a dónde iría? El apartamento es suyo, el coche es suyo, el dinero es suyo. Aunque eso no es del todo cierto, pensó de repente, cascando huevos para la masa. El apartamento se compró cuando ya estaban casados. Así que, por ley, ella tenía derecho a la mitad. Y el coche lo usaba sobre todo ella. Llevaba al nieto a la guardería, hacía la compra. Michael prefería llamar a un taxi o ir en el coche de empresa con chofer que un cliente agradecido le había conseguido. ¿Y el dinero? Sí, los principales ingresos provenían del negocio de Michael, pero Emily siempre le ayudaba, aunque no oficialmente en nómina. Llevaba la contabilidad, revisaba contratos, preparaba informes fiscales. Tonterías, dijo en voz alta, ahuyentando pensamientos no deseados. No hay que ponerse sentimental en la vejez. Así que daba vueltas como una ardilla en una rueda. Cocinar, lavar, planchar, planificar menús y compras.
recordar los cumpleaños de todos sus familiares y socios de negocios, gestionar las finanzas del hogar, y en los últimos años ayudar a su hija con el nieto Tommy. Lo cuidaba mientras los jóvenes trabajaban. Al mediodía, la mesa estaba casi lista. Emily contempló su trabajo con satisfacción. Ensaladilla rusa, la tradicional ensalada de arenque en capas, aspic que había cocinado a fuego lento mediodía ayer, pasteles, lengua en gelatina, setas. A Michael le encantaba agasajar a los invitados con generosidad, como en los viejos tiempos, aunque él mismo prefería sushi moderno y filetes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su hijo Alex. «Mamá, feliz cumpleaños. Siento que no podamos ir. Hoy Sophie tiene fiebre. No queremos arriesgarnos, pero el fin de semana que viene celebraremos contigo seguro. ¿Vale?» Adjuntaba una foto. Sophie, de 2 años, con un gran oso de peluche y un cartel que decía «Para la abuela, con amor». Emily sonrió al ver a su nieta. Lástima que no puedan venir, pero la salud del niño es lo primero. Solo faltaba ducharse, arreglarse y ponerse ese vestido que se había comprado hacía un mes en una tienda de segunda mano de Michigan Avenue. Azul marino con pequeñas lentejuelas plateadas. Barato pero elegante. Había ahorrado para el nuevo outfit desde primavera del dinero para la casa que Michael le daba. Se reiría si supiera de sus ahorros, pero hacía tiempo que había aprendido a guardar pequeños secretos. Sacó el vestido del armario, lo sacudió, alisando los pliegues. La última vez que se lo enseñó a Michael, él solo sonrió burlonamente. «A nuestra edad, vístete con más modestia, Em. Parece tu último alarde», quiso replicar. «¿Y cuándo salimos nosotros, Mike? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a un restaurante solo nosotros, no con socios? ¿Cuándo me regalaste flores que no fuera el Día de la Madre?» Pero como siempre, guardó silencio. «Quizá tenga razón», pensó Emily, mirando su reflejo en el espejo. «Quizá este vestido es demasiado juvenil para mí». Pero no tenía otro outfit festivo y el dinero ahorrado no daba para uno nuevo. Tampoco había tiempo para arreglar uno viejo, aunque se le daba bien con la aguja. En el armario colgaba el traje que llevó a la graduación de su hija, pero estaba totalmente pasado de moda y demasiado ajustado. En los últimos años, Emily había engordado un poco. Sea lo que sea, decidió, y empezó a vestirse. Cuando Emily, fresca y con un poco de maquillaje, entró en el salón, Michael ya estaba allí, con un traje nuevo y un vaso de whisky en la mano. La miró críticamente. «¿Vas a recibir a los invitados con ese harapo viejo?» Frunció el ceño. «¿No tienes nada mejor?» «Esto es nuevo, Mike», respondió en voz baja, sintiendo que se ruborizaba. «Me lo compré especialmente para...» «Da igual, no importa», la interrumpió. «Lo principal, no olvides que Michael estará entre los invitados con su mujer. Podría convertirse ahora en mi principal inversor, así que intenta causar buena impresión y no sueltes tonterías. Ya sabes cómo a veces te pones a divagar». Emily asintió en silencio, aunque por dentro todo se le encogió por el dolor. En todos sus años juntos nunca lo había avergonzado. Al contrario, a menudo lo sacaba de apuros en conversaciones con socios cuando sacaban temas de cultura o política, temas en los que Michael chapoteaba como una astilla en mar tormentoso. «¿Te acuerdas siquiera de que hoy es mi cumpleaños?», preguntó de repente, sin poder contenerse. Michael se quedó paralizado un momento, luego sonrió forzadamente. «Claro que me acuerdo. ¿Crees que si no, aceptaría toda esta molestia?» Hizo un gesto vago hacia la mesa puesta. «Hasta tengo un regalo para ti. Se lo daré más tarde delante de todos». Emily sonrió débilmente. «Así que se acuerda. E incluso preparó un regalo. Tal vez está exagerando. Tal vez sí la valora, solo que no sabe cómo demostrarlo». Se acercó a la mesa, arregló las servilletas, comprobó que todos los cubiertos estuvieran en su sitio. En una hora llegarían los primeros invitados y quería que todo fuera perfecto. Después de todo, hoy cumplía 45 años. No tan mayor para los estándares de hoy. ¿Quizá esto realmente fuera un nuevo comienzo? El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde. Emily dio un respingo. Estaba colocando los cubiertos, repasando mentalmente si se le olvidaba algo. En el último minuto, decidió añadir velas.
de cera baratas, pero creaban un ambiente acogedor. Michael, sentado en un sillón con su tableta, arqueó las cejas. ¿Para qué es esto? ¿Planeas una cena romántica? Solo por el ambiente, respondió Emily. Ahora todo el mundo lo hace. ¿Todo el mundo? ¿Quién? Sonrió burlonamente. ¿Tus amigas jubiladas? Ella no respondió, apresurándose hacia el recibidor. Llegaron primero los padres de Michael, Patricia y Robert Stevens. La suegra, como siempre, escaneó el recibidor críticamente, examinó el peinado de Emily y solo entonces le dio un beso al aire cerca de la mejilla. Bueno, Emily, haciéndose mayor poco a poco, dijo en lugar de felicitarla, quitándose su abrigo de bisón. En nuestros tiempos, a los 45, una mujer ya era abuela, pero tú sigues como una chica, vestidos, tacones. Oh, ¿qué es este broche tan raro? ¿Lo compraste en Walmart o algo así? Emily se tocó involuntariamente el pequeño broche de plata en forma de hoja de arce. Un regalo de su nieto Tommy, que lo hizo en clase de manualidades. Es de Tommy, respondió con orgullo. Lo hizo él mismo. Ah, bueno, eso es diferente, asintió Patricia condescendiente. Los niños son sagrados. Por cierto, ¿dónde está mi Mikey? En el salón, señaló Emily hacia la puerta. Haz pasar a tus invitados, cumpleañera. El padre de Michael, a diferencia de su mujer, era de buen corazón. Abrazó con fuerza a Emily y le entregó una caja envuelta en papel brillante. «Feliz cumpleaños, hija. Esto es de Pat y mío». «Gracias, Robert», sonrió Emily conmovida, aceptando el regalo. Siempre había sentido que su suegro la trataba con más cariño que su suegra. Hace mucho le había dicho: «Pat está celosa. Michael es nuestro único hijo. Depositó todas sus esperanzas en él. ¿Te imaginas? Pensó que se casaría con alguna estrella, actriz o cantante. Y aquí estás tú, una chica sencilla pero inteligente. Supe enseguida que eras confiable. Pat, bueno, al final se dará cuenta». Pero la suegra nunca lo hizo. Durante 23 años trató a Emily como un elemento temporal en la vida de su hijo, aunque adoraba incondicionalmente a los nietos y por ellos incluso podía intercambiar algunas palabras no críticas con su nuera. «Y hoy ni siquiera me ha felicitado», pensó Emily con amargura, acompañando a los padres de Michael al salón. Bueno, ya está acostumbrada. Hacía tiempo que había asumido que para Patricia siempre sería una intrusa. En la sala, Michael ya les contaba a sus padres sus últimos logros. Hablaba alto, gesticulando, como siempre cuando quería impresionar. «Imagina, este contrato está casi en el bote. Si sale, para primavera podremos permitirnos una casa en la playa en Florida. Ahora todo está barato allí por la crisis». «¿Y de qué va el contrato, hijo?», preguntó su padre. «Bueno, con esta nueva cadena de retail». Michael hizo un gesto vago. «¿No te lo dije? Quieren abrir 20 tiendas en los suburbios de Chicago y nosotros seremos su proveedor exclusivo de electrodomésticos». Patricia jadeó con admiración. «Mira, siempre dije que tienes talento comercial, como tu abuelo. Él también sabía mover negocios. Hasta en los viejos tiempos lograba traer vaqueros del extranjero». «Sí, mamá», asintió Michael con suficiencia. «Este proyecto es una mina de oro, tecnología barata de China, pero le aplicaremos un buen margen». Emily se quedó paralizada con una bandeja en la mano. Solo se enteró de ese contrato ayer, escuchando a escondidas la llamada de Michael, y prometer exclusividad era una apuesta arriesgada. Simplemente no tenían capacidad para ese volumen. «Mike, quizá no estés tan seguro», comenzó, pero su marido la cortó. «Emily, no te metas en conversaciones de hombres. Mejor comprueba si todo está listo para los invitados». Patricia asintió con aprobación y Robert frunció el ceño, pero no dijo nada. Emily apretó los labios y se volvió para que nadie viera cómo se ruborizaba por la humillación y el dolor. Conversaciones de hombres. ¿Y quién pasó toda la semana pasada con los documentos para este trato? ¿Quién calculó los riesgos, presupuestó, verificó las especificaciones del producto? Pero Michael, por supuesto, no recordaba eso. Para él, todo su trabajo se daba por sentado. No valía la pena notarlo. El timbre sonó de nuevo. Los invitados empezaron a llegar. Emily se apresuró hacia el recibidor. Los invitados llegaban uno tras otro. Los colegas de negocios de Michael vinieron con sus esposas,
mujeres pulidas con peinados idénticos y bolsos de diseñador. Saludaron a Emily con condescendencia. Luego se arremolinaron en un grupo discutiendo las últimas compras, viajes a Florida y esas profesoras horribles de las escuelas privadas a las que iban sus hijos. Imagínate, mi Chloe llega a casa y dice, «Mamá, la profesora de matemáticas dijo que si no nos aprendemos las tablas de multiplicar, acabaremos como cajeras de supermercado». Contaba indignada una de ellas, la mujer del jefe de abogados de la empresa. Llamé al director inmediatamente. Es insultante. Mi hermana, por cierto, trabajó como gerente de tienda mientras terminaba la universidad. Las otras mujeres asentían, interviniendo e interrumpiendo con historias de cómo maltrataban a sus preciosos hijos unos profesores despiadados. Emily escuchaba a medias mientras seguía sirviendo. Nunca se había sentido cómoda en este grupo. Las esposas de los socios de Michael la trataban como personal, no como la anfitriona. Elogiaban condescendientemente sus talentos culinarios. «Ah, Emily, eres una fenómeno. Todo casero. Ojalá yo pudiera hacerlo. Pero ya sabes, no tengo tiempo. Spa, fitness, shopping». Pero nunca la invitaban a su círculo, a sus noches de chicas o reuniones. El único rayo de luz en este glamour falso era Sara. Y ahora sonó el timbre. Y allí estaba en el umbral, la mejor amiga de Emily, la única persona que ella misma había invitado. Sara trabajaba como médico en la clínica local, criaba sola a su hijo y veía a las mujeres del círculo de Michael con una ironía apenas disimulada. «Feliz cumpleaños, amiga». Sara abrazó con fuerza a Emily y le metió una bolsa en las manos. «Toma, de mi parte, y no te atrevas a abrirlo delante de todos. Es íntimo». Guiñó un ojo y Emily no pudo evitar sonreír. Conociendo a Sara, podía ser cualquier cosa, desde una tintura de ginseng para potenciar la libido después de los 40, hasta lencería de encaje de una tienda para adultos. Su amiga pensaba que Emily estaba demasiado enterrada en la domesticidad y necesitaba recordar que todavía era una mujer, no solo una esposa, madre y abuela. «¿Cómo no te marchitas entre estas flores y bayas? No lo entiendo», le susurró Sara a Emily, ayudando a colocar los platos. «Solo hablan de abrigos incluso con el calor de julio». «No exageres», sonrió Emily. «Es que viven una vida diferente». «Sí, su vida es una fiesta», sonrió burlonamente Sara. «Y tú trabajas para todos como una criada. ¿Mike al menos se acordó de que es tu cumpleaños?» «Dijo que sí», respondió Emily en voz baja. «Incluso preparó un regalo». «Espero que no sea una sartén nueva», frunció los labios Sara con escepticismo. «El año pasado te regaló un robot de cocina, como si no tuvieras otros intereses». Emily se encogió de hombros vagamente. Los regalos de Michael siempre estaban relacionados con el hogar. Creía en regalar cosas útiles, no tonterías. Pero en el fondo, a veces quería algo inútil pero bonito. Perfume, joyas, entradas para un concierto. Aunque las entradas para conciertos eran un sueño. Michael odiaba las multitudes y la última vez que fueron fue hace 10 años, cuando su hija actuó en un festival escolar. «Bueno, ya veremos pronto», dijo Sara alegremente. «Venga, preséntame a tus mariposas sociales. Quiero oír qué se lleva entre las esposas de empresarios». Volvieron al salón, donde se habían reunido unas 15 personas. Michael estaba sentado en el centro como un rey entre cortesanos, contando algo con gestos animados. A juzgar por las carcajadas, era alguna historia sobre competidores, el tema favorito de Michael en las reuniones de negocios. Así que le digo, «Amigo, ¿dónde aprendiste a hacer planes de negocio? ¿En la escuela de cocina?» Michael se rió fuerte de su propio chiste, y los invitados se unieron, aunque algunos claramente por educación. Emily notó que Sara ponía los ojos en blanco y le dio un leve codazo a su amiga, como diciendo, «No empieces». Sara podía ser duramente honesta y había intentado más de una vez poner a Michael en su sitio cuando empezaba con sus monólogos condescendientes. Pero hoy no era el día para conflictos. El timbre sonó de nuevo, y en el umbral había un hombre alto con las sienes canosas y cuidadas. David Peterson, ese inversor potencial que Michael había mencionado. Se conocían desde la universidad, pero luego sus caminos se separaron.
David se fue a trabajar con contrato a Alemania y volvió solo hace unos años como un hombre adinerado. Emily sonrió cálidamente, entregándole un ramo de crisantemos blancos y lirios azules. «Feliz cumpleaños. No has cambiado nada desde la última vez que nos vimos». «Gracias, Dave». Emily se ruborizó, cogiendo las flores. «Pasa, Mike te estaba esperando». «Hoy vengo solo», dijo David quitándose el abrigo. «Verónica se quedó en Múnich. Tiene algún simposio científico allí». Emily asintió. Recordaba vagamente a la mujer de David, una mujer tranquila con ojos inteligentes, doctora en física y matemáticas. «Lástima que no haya podido venir», dijo Emily sinceramente, aunque sabía que Michael estaría contento. Siempre se sentía extrañamente incómodo con mujeres cultas, especialmente con tituladas, como si su mera existencia le recordara que el mundo no giraba alrededor de él y su dinero. «Nada, tendrás oportunidad de conoceros mejor». David sonrió como si supiera un secreto. «Tengo planes para el futuro cercano y están ligados a Chicago, así que creo que nos veremos más a menudo». Fueron al salón, donde Michael recibió a David como a un viejo amigo. Con los brazos abiertos y exclamaciones fuertes, lo sentó en el lugar de honor, le sirvió coñac, empezó a preguntarle por los negocios. Emily no escuchó su conversación. Necesitaba asegurarse de que los platos y vasos de los invitados estuvieran siempre llenos. «Siéntate un minuto». Sara la tomó de la mano. «Ya están todos atiborrados de todos modos. Descansa. Al fin y al cabo, eres la cumpleañera». Emily se sentó indecisa en el borde de una silla junto a su amiga. En efecto, los invitados estaban saciados. Muchos incluso se habían desabrochado los botones superiores y se reclinaban en las sillas, satisfechos y contentos. «Déjame ayudar a traer el té». Sara se acercó con un bol de ensalada vacío. «¿Qué más queda en la cocina?» «Queda aspic y pasteles». Emily sonrió agradecida a su amiga. «Y saca el champán de la nevera. Pronto los brindis». Sara fue a la cocina y Emily escaneó la sala. 20 personas cabían en la gran mesa hecha de varias. Los invitados estaban sonrojados, las conversaciones más altas, las risas más libres. Michael estaba sentado a la cabecera, contándole algo a David, que escuchaba con educado interés, mirando de vez en cuando a Emily. Probablemente buscando a la anfitriona, pensó ella, captando esas miradas y sonriendo incómoda. David siempre había sido atento, incluso en la universidad. Recordó cómo él, solo entre los chicos, notó su nuevo peinado antes de un gran examen y dijo: «Te queda muy bien, Em. Ahora tu cerebro está despejado para que quepa el conocimiento». Y ella lo aprobó con nota, aunque había estado aterrada. «Aquí está el champán». Sara traía una bandeja con botellas. «¿Quién abre?» «Déjame a mí», se ofreció Robert. «Tengo mano ligera». Descorchó hábilmente la botella y los invitados aplaudieron cuando el corcho saltó al techo. «Bueno, amigos». Michael se puso de pie con una copa en la mano. «Brindemos por la cumpleañera, por mi esposa Emily, que hoy cumple un año. Ejem, más sabia». Soltó una risita y algunos invitados corearon su risa. Emily se sintió incómoda. Estaba sentada al borde de la mesa, junto a Sara, y se sentía no como la anfitriona de la fiesta, sino como personal que se había sentado brevemente a descansar. En ese momento captó la mirada de David. Atenta, comprensiva, con una tristeza oculta, como si la viera right through, con todos sus pensamientos ocultos y dolores no dichos. Patricia asintió con aprobación, de acuerdo con cada palabra de su hijo. Los otros invitados desviaron incómodamente la mirada, inseguros de cómo reaccionar ante este monólogo. Alguien fingía desesperadamente estar absorto en el postre. Alguien estudiaba los dibujos del mantel. Nadie quería inmiscuirse en la escena familiar que se desarrollaba ante ellos. Sara estaba sentada con la mandíbula apretada, y Emily veía el esfuerzo que le costaba a su amiga permanecer callada. Le agradecía esa moderación. Ahora mismo no necesitaba un escándalo con su amiga también. David miró a Michael con abierta decepción. Negó con la cabeza. «Es extraño oír esto del tipo que conocí en la universidad. ¿Recuerdas cómo decías que lo principal en la vida no es el dinero, sino el amor? ¿Cómo soñabas con cambiar el mundo, hacerlo mejor?»
Michael resopló burlonamente. Todos éramos jóvenes románticos. Luego la vida nos enseñó que el romanticismo es el romanticismo, pero quieres comer todos los días, y no con una beca de estudiante. Se puede comer todos los días sin perder la humanidad, señaló David en voz baja. Emily sirvió en silencio el pato en los platos y volvió a sentarse. Sus mejillas ardían de vergüenza. Su marido la trataba como a una sirvienta y lo hacía delante de todos. Sara le apretó la mano bajo la mesa, ofreciéndole apoyo sin palabras. ¡Qué pato más delicioso, Emily! David elogió probando un trozo. Tienes talento de chef, este plato no desmerecería a un restaurante Michelin. ¿Qué es un restaurante Michelin?, preguntó Patricia interesada. ¿Dónde está eso? No es un nombre, explicó David pacientemente. Es una marca de calidad en el mundo culinario. Las estrellas Michelin son el premio más prestigioso para chefs en Europa. Los restaurantes trabajan años incluso por una estrella. Oh, vamos. Michael hizo un gesto de desprecio. Simple pato con manzanas, nada especial. Emily siempre lo hace para las fiestas. Exactamente, asintió David, y estoy seguro de que es perfecto cada vez. Eso es un don raro, calidad alta constante. Emily sonrió incómoda. No estaba acostumbrada a los cumplidos de los invitados. Normalmente Michael dirigía las conversaciones hacia sus logros, planes, victorias, incluso en su cumpleaños. ¿Y desde cuándo se conocen?, preguntó una de las esposas de los socios, mirando a David con interés. Desde la universidad, respondió él. Emily, Michael y yo estábamos en el mismo grupo, pero luego me fui con contrato a Alemania y solo he vuelto recientemente. ¿Y cómo se está después de Europa en nuestro atraso?, sonrió burlonamente Michael. Apuesto a que todo parece retrógrado, primitivo. Emily se estremeció ante la broma grosera de su marido, pero David respondió con calma. En absoluto. Mucho ha cambiado para mejor aquí y la gente es la misma. Inteligente, talentosa, capaz de mucho. Solo varían las condiciones. Sí, las condiciones aquí son algo, resopló Michael. Trabajo como un perro para mantener a la familia, mantener el negocio a flote. No como algunos con salarios y condiciones europeos. En su voz sonaba la irritación. Emily se tensó. Conocía esos tonos. Michael se estaba enfadando, y cuando se enfadaba se volvía aún más sarcástico y grosero. Bueno, cuéntanos, David, ¿cómo está la cosa en Alemania?, continuó Michael, ignorando el estado de su mujer. Dicen que después de todos esos refugiados, vivir es imposible. ¿Y los impuestos? Apuesto a que ahogan los negocios. David se enjugó cuidadosamente los labios con una servilleta antes de responder. Sus movimientos eran pausados, seguros. Emily se dio cuenta de que encarnaba otro mundo. Un mundo donde la gente no necesita demostrar constantemente su superioridad, donde se valora la sutileza y la profundidad, no las declaraciones altisonantes. En realidad, Michael, allí está bastante estable, comenzó David. Sí, hay problemas con la integración de migrantes, pero los alemanes lo abordan de forma sistemática, con su método característico, y han desarrollado mecanismos eficaces. Bebió un sorbo de vino y continuó. En cuanto a los impuestos, sí, son altos, es cierto. Pero la protección social es de primera. Te enfermas, te tratan, y no de cualquier manera, sino en buenos hospitales con equipamiento moderno. Pierdes el trabajo, recibes prestaciones suficientes para una vida decente, no para sobrevivir. Te jubilas, puedes viajar sin preocuparte de cómo llegar a fin de mes. Emily escuchaba fascinada. Un mundo así le parecía casi de cuento. Recordaba cómo su madre siempre contaba los céntimos, temía enfermar porque los medicamentos costaban una fortuna. Recordaba, y en mi opinión, eso es genial. Inesperadamente para sí misma, Emily se unió a la conversación. Tengo una amiga en Sand. Louis, que vive allí, tienen todo un movimiento. 50 activos, organizan excursiones, talleres, cursos de informática para jubilados. Todo voluntario. Por un segundo cayó el silencio sobre la mesa. Michael miró a su mujer con tal sorpresa, como si hubiera hablado un mueble. Vaya, mira tú, experta en vida comunitaria, dijo burlonamente. Y yo que pensaba que solo te especializabas en sopas y pasteles. Unos pocos invitados rieron incómodos.
En realidad, tu esposa siempre fue muy leída, dijo de repente David, mirando a Michael directamente a los ojos. ¿Recuerdas cómo nos sacaba del apuro antes de los exámenes en la universidad? Sus apuntes eran los mejores de la clase. Sí, sí, así era, accedió rápidamente Michael, claramente disgustado porque David defendiera a Emily. Pero eso fue, ¿cuándo? Los tiempos son diferentes ahora, diferentes preocupaciones. ¿Y has pensado en volver a trabajar, Emily? Se volvió David hacia ella. Con tu título de económicas y tu mente analítica. ¿Qué trabajo, Dave? La interrumpió Michael, riendo fuerte. ¿Estás de broma? Tiene las manos llenas. Casa, nuestro nieto Tommy, cocinar. ¿Y quién la necesita ahora, a su edad? Contratan a jóvenes con 3 idiomas y 5 diplomas. Esas palabras tenían tanta condescendencia que a Emily se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No delante de todos, se ordenó, y en voz alta dijo, «A veces ayudo a Mike con la contabilidad, y dirijo las negociaciones con proveedores cuando es necesario». Su voz tenía un tímido tono de orgullo. Era cierto. A menudo ayudaba a su marido en asuntos de negocios, y aunque él nunca reconocía su contribución en público, sabía que algunos tratos no habrían salido sin ella. Oh, vamos, atribuyéndose méritos, la desestimó Michael. ¿Qué negociaciones? Llamó un par de veces, aclaró plazos, eso es todo. Como si fuera una mujer de negocios. Emily bajó la cabeza, ocultando su expresión. La amargura la golpeó de repente, como una ola marina. Lo había apoyado tantos años, ayudado a construir el negocio, sido contable, secretaria, gerente de oficina. Todo gratis, por amor y lealtad. Y él ni siquiera consideraba necesario reconocerlo. Sara suspiró indignada, pero guardó silencio. Emily sabía que su amiga apenas se contenía de decirle a Michael lo que pensaba, pero agradecía el silencio. Un escándalo en su cumpleaños era lo último que quería. David miró a Michael con una expresión extraña, una mezcla de lástima y desconcierto. Claramente no entendía cómo se podía tratar así a una mujer que le había dedicado su vida. Un invitado, un hombre corpulento de unos 60 años, se aclaró la garganta e intentó desactivar la tensión. Oí que en Europa ahora hay una crisis del gas. ¿No hace frío allí, David? Bueno, un americano de verdad no teme al frío, sonrió David diplomáticamente. En serio, sí, hay desafíos. Pero los alemanes abordan racionalmente, cambiando a energía alternativa, desarrollando solar y eólica. La conversación se desvió y Emily se dirigió de nuevo a la cocina. Necesitaba preparar té y café, traer la tarta. Sara fue con ella. ¿Estás bien? ¿Aguantas? Preguntó una vez a solas. Bien. Emily se encogió de hombros. Estoy acostumbrada. No deberías acostumbrarte a eso, negó Sara con la cabeza. Te humilla delante de todos, y este David parece la única persona sensata en la mesa. ¿Cómo te mira? ¿Recuerdas que te cortejaba en la universidad antes de Michael? ¿O que estás desenterrando? Emily hizo un gesto de negación, sacando la tarta del horno, una tarta de miel de 3 capas que había horneado hasta tarde anoche. Hace siglos, y no me cortejaba. Solo éramos amigos. Claro que sí. Sonrió burlonamente Sara. ¿Quién te pasaba notas en las clases? ¿Quién te traía lilas a la residencia? Yo me acuerdo de todo. Shh, la hizo callar Emily. Que no oiga Mike. Ya está de mal humor hoy. Sara quiso responder, pero se contuvo. Sabía que discutir con Emily era inútil. Ella siempre defendía a su marido, incluso cuando estaba equivocado. Incluso ahora, cuando la humillaba públicamente ante amigos y colegas. Bueno, ve con tu encanto, suspiró Sara. Probablemente esté gritando que dónde se ha metido su mujer. Emily sonrió débilmente. Sara siempre decía lo que pensaba, y por eso Emily la quería. Era como una bocanada de aire fresco en la atmósfera asfixiante de falsedad y fingimiento que rodeaba a Emily últimamente. Volvieron al salón con té, café y la tarta. Los invitados jadearon de deleite al ver la tarta de miel decorada con frutas escarchadas y dibujos de chocolate. ¿Quién ha hecho semejante belleza? Admiró una mujer. ¿Encargada en una pastelería? No, la horneó Emily, dijo Robert con orgullo. Nuestra chica tiene manos de oro.
Oh, vamos, papá, por favor. Michael frunció el ceño. Hornear una tarta, no es lanzar cohetes, vaya logro. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Emily. Empezó a cortar la tarta en silencio, intentando que no le temblaran las manos. Parecía una tontería. Su marido no apreciaba su talento para repostería, pero era la gota que colmó el vaso. De repente se dio cuenta de que nada de lo que hacía le gustaba a Michael, nada provocaba su aprobación o admiración. Incluso en las pequeñas cosas encontraba formas de menospreciarla, de ponerla en su sitio. Veo que te gusta menospreciar los talentos de los demás, dijo de repente David, mirando a Michael, especialmente los de tu propia esposa. Un silencio incómodo se cernió en la habitación. Michael claramente no esperaba tal ataque de un viejo amigo, especialmente en público. Se puso rojo pero rápidamente se recompuso y sonrió forzadamente. Vamos, Dave, solo cariñosamente. Llevamos 23 años juntos, la conozco de arriba abajo. Es una mujer sencilla, sin florituras. ¿Para qué llenarle la cabeza de cumplidos? Solo se malacostumbraría. Lo dijo condescendientemente, con una sonrisa, pero en su voz sonaba el acero. No era solo una broma. Era una advertencia a David para que no se entrometiera en sus asuntos familiares. Veo que no la malacostumbras en absoluto, señaló David. ¿Y por qué? Michael ya estaba achispado y no medía sus palabras. ¿Qué necesitas de una mujer? Casa limpia, comida sabrosa, cama divertida. El resto son tonterías. Todos esos suspiros, flores y pétalos son por ocio. Emily se quedó paralizada con el cuchillo de la tarta en la mano. Sintió físicamente cada una de las palabras de su marido clavándose en su corazón. ¿Realmente la veía como una función, no como una persona? Un pesado silencio se cernió en la habitación. Incluso los invitados que normalmente estaban de acuerdo con Michael ahora evitaban mirarlo. Todos se sentían incómodos con tales revelaciones, especialmente delante de la esposa. Y en su cumpleaños, además. Sara había abierto la boca para decir algo, pero David se le adelantó. «Sabes, Michael, creo que tienes suerte con tu esposa. Muchos hombres solo pueden soñar con una como ella». Hablaba con calma, pero sus ojos tenían un desafío, como ofreciendo a Michael la oportunidad de ver otro lado, de enmendar las cosas. ¿Suerte yo? Michael echó la cabeza hacia atrás riendo. Ella es la que tiene suerte conmigo. ¿Quién era? Una chica normal, de una familia normal. Su madre era profesora, su padre ingeniero en una fábrica. Yo la introduje en el mundo. La vestí, la calcé, le compré un apartamento, un coche. Antes de mí, nunca había salido de los suburbios de Chicago y conmigo ha visto Florida y California. Es discutible quién tuvo suerte. Todavía estaría sentada con sus apuntes. Patricia asintió con aprobación, de acuerdo con cada palabra de su hijo. Los otros invitados desviaron incómodamente la mirada, inseguros de cómo reaccionar ante este monólogo. Alguien fingía desesperadamente estar absorto en el postre. Alguien estudiaba los dibujos del mantel. Nadie quería inmiscuirse en la escena familiar que se desarrollaba ante ellos. Sara estaba, sentada con la mandíbula apretada, y Emily veía el esfuerzo que le costaba a su amiga permanecer callada. Le agradecía esa moderación. Ahora mismo no necesitaba un escándalo con su amiga también. David miró a Michael con abierta decepción. Negó con la cabeza. Es extraño oír esto del tipo que conocí en la universidad. ¿Recuerdas cómo decías que lo principal en la vida no es el dinero, sino el amor? ¿Cómo soñabas con cambiar el mundo, hacerlo mejor? Michael resopló burlonamente. Todos éramos jóvenes románticos. Luego la vida nos enseñó que el romanticismo es el romanticismo, pero quieres comer todos los días y no con una beca de estudiante. Se puede comer todos los días sin perder la humanidad, señaló David en voz baja. Oh, ahórrame los sermones, puso mala cara Michael. Te has ablandado en tu Europa, desvinculado de la realidad. Aquí no es un picnic, ¿sabes? Aquí es comer o ser comido. Yo elegí lo primero. Dio un gran trago de whisky y continuó con entusiasmo. Y de todos modos, al menos soy honesto. No finjo ser un santo. Muchos tipos engañan, beben a escondidas, pero les dan a sus mujeres rollos sobre el amor hasta la muerte. Siempre he sido directo con Emily, nunca le prometí la luna.
Eso es cierto, dijo Emily de repente, y todos se volvieron hacia ella sorprendidos. Michael nunca me prometió la luna. Solo pensé que el amor era más importante que el dinero y el estatus. Pensé que lo principal era estar juntos en las buenas y en las malas, apoyarse mutuamente. Su voz sonó inusualmente firme. Cayó un silencio absoluto en la habitación. Incluso Michael parecía aturdido de que su mujer hablara no de manera sumisa, no justificándose, sino con una nueva dignidad desconocida. Corta ya la sensiblería de telenovela. Se rió nerviosamente, intentando recuperar el control. Somos adultos. El matrimonio es una asociación. Un contrato, por así decirlo. Yo proporciono la base material. Tú llevas la casa. Sencillo y claro. Emily no respondió. Siguió sirviendo la tarta en silencio, pero sus movimientos tenían algo nuevo. Tensión, determinación, como preparándose para un salto. ¿Y si esta no es la asociación que Emily necesita? David preguntó con cuidado. ¿Y si ella quiere más? Respeto, reconocimiento de sus méritos, oportunidad de realizarse más allá de ama de casa. Oh, ¿y tú cómo sabes lo que ella necesita? Lo desestimó Michael. Emily sabe que su lugar está en casa. Con su educación y experiencia, no hay nada para ella en el mercado laboral. ¿Quién la necesita a su edad? Yo la necesito, dijo David con firmeza, inesperadamente. Busco un socio para expandir mi negocio en Estados Unidos. Necesito a alguien que conozca el mercado local, maneje documentos, dirija negociaciones. Y veo que Emily tiene todas las cualidades. Michael se quedó boquiabierto. Luego desvió la mirada hacia su mujer, paralizada con la tarta en las manos. Y de nuevo hacia David. ¿Tú le estás ofreciendo un trabajo a mi mujer? Genuina sorpresa en su voz. Sí, le ofrezco a Emily una colaboración empresarial, asintió David. Por supuesto, si le interesa, es una oferta seria con buenas perspectivas financieras. Un silencio absoluto se cernió sobre la mesa. Todas las miradas estaban puestas en Emily, que parecía insegura de dónde meterse ante tanta atención. Yo ni siquiera sé qué decir, murmuró. Di que son tonterías, dijo Michael con una risa nerviosa. ¿No estarás pensando seriamente en algún trabajo? Tienes mucho que hacer. Quizás sí lo piense, respondió Emily inesperadamente para sí misma. Y en ese momento algo cambió, como si se activara un interruptor invisible. De repente se dio cuenta por primera vez en años de que se había permitido contradecir a su marido no tímidamente, no disculpándose, sino directa y abiertamente. Y se sintió liberadora. ¿Pensar? Michael ya no ocultaba su irritación. ¿En qué? ¿Quieres correr por oficinas en tu vejez, rendir cuentas a jefes? Tengo 45, no 85, respondió Emily con calma. Y estoy cansada de ser una sombra. Quiero lograr algo yo también, ser más que solo la mujer de Michael. Oh, no empieces con esa basura feminista, puso mala cara Michael. Has escuchado a tu Sara, ahora sueltas tonterías. Emily abrió la boca para responder, pero entonces intervino Robert. Mike, no le hables así a tu mujer, especialmente delante de invitados. Es una falta de respeto. ¿Tú también, papá? Michael levantó las manos. ¿Qué les pasa a todos hoy? ¿Conspiración? Ninguna conspiración, respondió su padre. Algunas cosas no tienen excusa, y la falta de respeto a la mujer que ha estado contigo 23 años es una de ellas. Michael escaneó a todos perplejo, como sin entender por qué todos se volvían contra él. ¿Qué he dicho? Exclamó. Solo mi opinión. Y de todos modos, esto es asunto familiar, no hace falta que los de fuera se metan. Si aireas asuntos familiares en público, prepárate para la opinión pública, señaló Sara razonablemente, incapaz de guardar silencio por más tiempo. Michael le lanzó una mirada abrasadora. «Y tú cállate. Eres tú quien ha vuelto a Emily contra mí todos estos años. Déjalo, empieza una vida nueva. ¿Crees que no sé lo que le metes en la cabeza?» «No meto nada», replicó Sara con calma. «Pero tú mismo estás haciendo todo ahora para que piense en el divorcio». «¿Qué divorcio? ¿De qué estás hablando?» Michael ardió. «Mañana se despertará y se le habrá olvidado. Seguiremos viviendo como antes». «No, Mike», dijo Emily en voz baja pero firme. «Ya no». Algo en su voz hizo que todos callaran.
quizá la inusual confianza o la determinación que no estaba allí antes. Y de todos modos, continuó Michael, ignorando sus palabras, podría echarla en cualquier momento. No tiene sentido seguir manteniéndola aquí. Es una carga para mí. La echaría de una vez por todas, pero no soy un monstruo. Me da lástima. ¿A dónde iría? ¿Quién la necesita? Hablaba más fuerte, moviendo los brazos, derramando whisky de su vaso. Los invitados lo miraban con una mezcla de horror y lástima. Incluso su madre, que siempre defendía a su hijo, ahora desviaba la mirada, claramente avergonzada por su comportamiento. Y de repente, en este tenso silencio, se oyó el estruendo de un cristal roto. Emily había dejado caer el plato de la tarta. Los fragmentos se esparcieron por el suelo y la tarta de miel se desparramó en medio del salón como una mancha amarilla y tonta. «Oh, qué torpe», aleteó Patricia con las manos. «Emily, te estás volviendo tan torpe. Arruinaste semejante tarta». Emily no respondió. Se quedó mirando el plato roto, sintiendo que algo se rompía en su interior. El último hilo que la unía a esta vida, a este hogar, a este hombre que había sido su marido durante 23 años. Fragmentos de plato en el suelo. Eso es lo que quedaba de su matrimonio. Bonito por fuera, pero vacío y frío por dentro. Ahora lo veía con una claridad penetrante, como si se le hubiera quitado una venda de los ojos. «Oye, ¿por qué te has quedado congelada?» Michael se levantó de su asiento. «Coge una escoba, un recogedor, limpia. Es vergonzoso delante de la gente». Se tambaleó. El whisky claramente le había afectado y se agarró al respaldo de la silla. Su rostro mostraba irritación, pero en lo profundo de sus ojos Emily notó algo más. ¿Miedo? ¿Confusión? No entender por qué el mundo familiar se desmoronaba. Pero Emily no se movió. 23 años. Toda una vida. Años criando hijos, manteniendo la casa, ayudando a construir el negocio. Años en los que se disolvió gradualmente, pasando de ser una chica brillante e inteligente a la sombra de su marido. Un apéndice de él. Una función, no una persona. Miró la tarta desparramada en el suelo y de repente recordó hornearla ayer. Batiendo la masa, colocando las capas con cuidado, haciendo la crema, decorando la parte superior. Horas de meticuloso trabajo. Todo para agradar a los invitados, crear un ambiente festivo. Y a cambio, burlas, humillaciones, desdén, basta. Relampagueó en su mente, como un trueno en un cielo despejado, como una repentina epifanía. Basta de aguantar, basta de doblegarse, basta de ser invisible. Emily. Michael alzó la voz. «Estás sorda». «¿A quién le estoy hablando?» Alzó la voz como siempre cuando ella no obedecía inmediatamente. Con los años se había convertido en un hábito. Él daba órdenes, ella cumplía. Pero ahora algo había cambiado, algo importante e irreversible había sucedido en lo profundo de su alma. «Te oigo», respondió en voz baja, alzando la mirada. «Te oigo todo, Mike. Ahora y todos estos años». Algo en su mirada hizo callar a Michael. Quizá por primera vez en mucho tiempo miró realmente a su mujer y vio no un mueble familiar, sino a una mujer viva con ojos llenos de dolor y determinación. Una mujer que parecía no estar dispuesta a seguir jugando con sus reglas. Se hizo un silencio tal en la habitación que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Antiguo, de péndulo, heredado de los padres de Emily. Había sobrevivido a mudanzas, renovaciones, crisis, siempre midiendo los segundos, minutos, horas de su vida. ¿Y cuántas de esas horas había sido realmente feliz? Los invitados se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Algunos golpeaban nerviosamente los tenedores en los platos. Algunos miraban de reojo sus relojes, preguntándose si podían excusarse sin ofender a los anfitriones. Nadie quería ser testigo de un escándalo familiar, pero irse ahora sería demasiado incómodo. «Pídeles perdón ahora mismo, inesperadamente para todos». Robert le dijo a su hijo, «por todo lo que has dicho aquí». Su voz inusualmente firme. Emily recordó de repente que su suegro había sido militar en el pasado, coronel. Jubilado, había perdido su tono autoritario. Se había vuelto más suave, más tranquilo.
Pero ahora resurgió esa fuerza que probablemente le había ayudado a ascender a alto rango. ¿Qué? Michael se volvió atónito hacia su padre. «Papá, ¿qué?» Solo estaba bromeando. Ella no se ofende, ¿verdad, Em? Miró a su mujer con una sonrisa forzada destinada a señalar. «Apóyame, sácame del apuro, como siempre». Emily conocía esa sonrisa. ¿Cuántas veces había hecho juego cuando él decía cosas estúpidas o faltas de tacto? ¿Cuántas veces había suavizado las asperezas, justificado su comportamiento ante amigos, familiares, hijos? No, Mike. Emily negó con la cabeza. Ya no me ofendo. Era cierto. Ya no se sentía ofendida. Solo una inmensa, abrumadora fatiga y alivio. Sí, un extraño alivio de que todo finalmente encajara. No más fingir, no más interpretar a la esposa feliz. Las máscaras se habían caído y eso traía una libertad inesperada. Escaneó a los invitados, estaban sentados congelados como en una función de teatro. Algunos miraban con simpatía, algunos incómodos, algunos con una schadenfreude apenas disimulada. Sara movió los labios en silencio. «Adelante, díselo todo». Y Emily de repente se dio cuenta de que realmente quería hablar. No gritar, no acusar, sino simplemente decir la verdad, con calma y dignidad. Quizá la última vez que le hablaba a Michael como su esposa. «¿Sabes, Mike?» Emily de repente sintió una calma extraordinaria, como si finalmente hubiera soltado una pesada carga que llevaba años cargando sin darse cuenta de lo pesada que era. «Quiero hacer un brindis. Hoy es mi cumpleaños, ¿verdad?» Levantó su copa de champán, que milagrosamente no se había derramado cuando cayó el plato. Su mano no temblaba, lo que incluso a ella le sorprendió. Normalmente, en situaciones de estrés, le temblaban las manos, pero ahora estaba asombrosamente tranquila. «Quiero brindar por la honestidad, por la verdad finalmente dicha hoy. La verdad sobre cómo te sientes con respecto a mí. Y sabes, incluso me alivió. Todos estos años intenté ganarme tu respeto, tu amor. Cocinar, lavar, planchar, criar hijos, ayudar con el negocio». «¿Con el negocio?» Michael resopló. «Estás exagerando». David negó con la cabeza, mirando a Michael con una decepción indisimulada. Parecía difícil para él creer que este hombre engreído e insensible fuera el mismo Michael con el que había trabado amistad en la universidad. «Sí, Mike, con el negocio». Emily repitió con firmeza. «¿Quién sugirió abrir tiendas en barrios residenciales, no en el centro como tú querías? ¿Quién redactó el primer plan de negocio? ¿Quién encontró a los primeros proveedores? ¿Quién lleva toda la contabilidad mientras tú finges que no sabes usar una computadora?» Michael abrió la boca para objetar, pero no encontró respuesta. La verdad lo había pillado desprevenido. A lo largo de los años de matrimonio, se había acostumbrado tanto a atribuirse todos los logros que parecía creerse sinceramente su propio mito. «¿No lo sabías?», David preguntó de repente, mirándolo con interés. «¿De verdad no sabías que tu esposa básicamente dirige tu negocio mientras tú juegas a ser el gran jefe?» Sus palabras fueron como sal en una herida. Michael se estremeció como si le hubieran abofeteado. «¿Qué tonterías?», ardió. «Es mi negocio. Lo construí desde cero, desde cero». Ahora Emily sonrió burlonamente. Y esa sonrisa era tan inusual en su rostro, normalmente suave, que todos se quedaron paralizados involuntariamente. «¿Y quién pidió el préstamo para el primer lote de mercancías? ¿A nombre de quién estaba? ¿Quién hipotecó el apartamento de sus padres porque el banco no te daba nada con tu historial crediticio?» Robert desvió la mirada atónita de su nuera a su hijo. Claramente no conocía los sacrificios que Emily había hecho por su marido. Michael palideció. Prefería no recordar ese episodio. Los padres de Emily se opusieron a hipotecar el apartamento, su único bien. Pero Michael la convenció, prometiéndole el mundo. Luego, cuando las cosas despegaron, lo olvidó. Deudas. «Emily, basta», murmuró. «Ha bebido demasiado. Hablemos más tarde». Intentó convertirlo en una broma, se rió nerviosamente, mirando a los invitados en busca de apoyo. Pero nadie se apresuró a respaldarlo. Incluso su madre, que siempre defendía a su hijo, ahora guardaba silencio, jugueteando con una servilleta, avergonzada. «No», Mike negó con la cabeza.
No más tarde. Ahora. Tú empezaste esta conversación, dijiste que no tiene sentido seguir manteniéndome aquí, que soy una carga para ti. Así que quiero que todos aquí sepan. No es así. Respiró hondo y continuó. Cuando hace 3 años tuvimos problemas con los impuestos, ¿quién se pasó? Las noches revisando todos los documentos. Cuando el año pasado hubo una crisis de suministro debido a los aranceles, ¿quién encontró nuevos socios en China? Cuando tu jefa de contabilidad se fue de baja por maternidad, ¿quién asumió su trabajo, aunque prometiste contratar a un reemplazo? Algunos de los socios comerciales presentes intercambiaron miradas. Parece que sabían más de esto de lo que a Michael le hubiera gustado. No lo sabía, murmuró Michael confundido. Lo sabías, respondió Emily con dureza. Perfectamente. Simplemente era conveniente fingir que todo ocurría por sí solo. ¿Y yo? Me acostumbré tanto a ser invisible que yo misma me lo creí. Realmente no tiene sentido seguir manteniéndome aquí. Un silencio completo cayó en la habitación. Incluso Patricia, siempre dispuesta a defender a su hijo, se sentó en silencio, atónita. ¿Es eso cierto? Habló de repente uno de los socios comerciales de Michael, un hombre mayor que Emily conocía desde hacía años. Lo siento, Mike, pero tu esposa realmente lleva la mitad de tu negocio. Cuando tuvimos problemas con ese envío de neveras defectuosas, ¿quién lo arregló con pérdidas mínimas? Emily. Cuando necesitábamos urgentemente aprobar nuevos contratos antes de Año Nuevo, ¿con quién negociamos? Emily. Sí, y ella me ayudó con los documentos más de una vez. Apoyó su esposa. ¿Recuerdas, cómo estuvimos hasta las 2 de la madrugada rehaciendo esa declaración? Y el señor Carter ni siquiera dio las gracias, aunque le salvamos de una buena multa. Y ella me ayudó con el registro de la tienda, añadió otro invitado. Sin sus consejos, todavía estaría desenredando esa burocracia. Michael escaneó a todos confundido, como sin creer lo que oía. Su mundo, donde él era el jefe todopoderoso y su mujer una discreta ama de casa, se resquebrajaba. Y ahora quiero decir lo principal. Emily levantó su copa de nuevo. Te estoy agradecida, Mike. Agradecida de que hoy finalmente hayas dicho lo que piensas, porque me da el derecho a hacer lo que no me he atrevido a hacer durante tanto tiempo. Bebió un sorbo y dejó la copa en la mesa. Te dejo, Michael, ahora mismo. ¿Qué? Se rió nerviosamente. ¿A dónde vas? No tienes nada. Me tengo a mí, respondió Emily simplemente. Y eso es suficiente. ¿Qué te pasa hoy? Michael empezó a enfadarse. ¿Qué espectáculo estás montando? ¿Arruinaste toda la fiesta? No, Mike, negó con la cabeza. Tú arruinaste la fiesta, y no solo la de hoy. Poco a poco has arruinado 23 años de mi vida. Pero hoy eso se acabó. Emily se volvió hacia Sarah. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Su voz sonó sorprendentemente firme. No pedía permiso, no se disculpaba por las molestias, simplemente exponía su petición con claridad. Y ese fue otro pequeño paso para encontrarse a sí misma. Por supuesto, sin dudarlo, respondió su amiga. Ven, hagamos tus maletas. En sus ojos había aprobación y orgullo por su amiga que finalmente había dado un paso tan importante para este circo. Michael se levantó de un salto, volcando una silla. El whisky de su vaso se derramó sobre el mantel, dejando una fea mancha marrón. Otro signo simbólico de la destrucción de su relación. No te vas a ninguna parte. Esta es mi casa. La casa está a nombre de los dos, respondió Emily con calma. Y la mitad del negocio también. No te preocupes, no planeo arruinarte. Solo quiero vivir finalmente para mí. Esas palabras le costaron. Toda su vida había intentado no tocar las ambiciones de su marido, no recordarle sus derechos, aguantar y perdonar. Pero ahora algo se había roto en su interior, y ese algo le dio fuerzas para decir la verdad sin miedo ni arrepentimiento. Se dirigió al dormitorio. Sarah la siguió. Los invitados restantes en el salón intercambiaron miradas incómodas, inseguros de si debían irse o quedarse. Las conversaciones murieron, y en el silencio se podía oír el tic-tac del reloj de pared y el crepitar de las velas en la mesa. Tal vez deberíamos, comenzó uno, pero Michael interrumpió. Quédense. Nadie se va. Todo es una actuación. Solo quiere atención.
Llorará y se calmará. Hablaba alto, con confianza, pero en sus ojos se veía ansiedad, como si por primera vez se enfrentara a una situación que no podía controlar. David negó con la cabeza, mirando a su antiguo amigo con pesar. No lo creo, Mike. Me parece que va muy en serio. Y en su lugar, yo haría lo mismo. Habló suavemente pero con firmeza. No había juicio ni sermón en sus palabras, solo constatación de un hecho. Quizás por eso le dolieron tanto a Michael. ¿Tú qué entiendes? Michael espetó. Tu mujer es una profesora, no una ama de casa. No sabes lo que es arrastrar a alguien que no puede hacer nada. Me parece que es al revés, dijo Robert en voz baja. Ella te ha arrastrado a ti todos estos años y no te diste cuenta. Esas palabras de Suri padre, a quien Michael siempre respetó y valoró, fueron las que más le dolió. Se quedó boquiabierto, sin palabras para responder. ¿Tú también, papá? Michael no podía creer lo que oía. Mamá, di algo al menos. Pero para su sorpresa, Patricia guardó silencio, con la mirada baja. Por primera vez en años no tenía nada que decir en defensa de su hijo. Quizás la velada de hoy le había abierto los ojos sobre muchas cosas. Mientras tanto, en el dormitorio, Emily hacía rápidamente y con método la maleta con lo esencial. Sacó una vieja bolsa de deporte del armario, echó unos cuantos cambios de ropa interior, su albornoz favorito, su neceser, el cargador del teléfono. No olvides el pasaporte, le recordó Sara. ¿Y tus tarjetas? El librito de ahorros. Emily recordó de repente. Fue al viejo tocador, abrió el cajón de abajo y sacó un librito de ahorros gastado de debajo de una pila de jerseys de invierno. Mis ahorros personales están aquí, para cuando las vacas flacas. No mucho, pero suficiente para empezar. Lista por tener un colchón, asintió Sara con aprobación. Yo también tengo uno, aunque vivo sola. Como decía la abuela, una mujer necesita su propio dinero para no depender de un hombre. Emily sonrió con tristeza, cerrando la cremallera de la bolsa. Hacer la maleta resultó sorprendentemente simple. En 23 años de matrimonio había acumulado sorprendentemente pocas cosas personales que realmente quisiera llevarse. Volvieron al salón, donde Michael pacheda de un lado a otro, jugueteando nerviosamente con su corbata. «Bueno, ¿te has calmado?» Intentó sonar seguro, pero le salió poco convincente. «Olvidemos esta estupidez, ¿eh?» Emily negó con la cabeza. «Lo siento, Mike, pero lo he decidido. Necesito vivir separada, pensar qué hacer después. Llamaré a un abogado para el divorcio». «¿Qué divorcio? ¿Qué?» Michael ardió. «Tenemos una familia, 23 años juntos. ¿Te has vuelto loca?» «No, Mike, finalmente he recapacitado», respondió Emily en voz baja. «Sabes, te quise mucho. Perdoné todo, aguanté. Pensé que en cualquier momento me apreciaría, me notaría, me entendería. Pero hoy me di cuenta. Nunca cambiarás. Y ya no quiero ser una sombra». «¿Qué sombra?» Michael intentó burlarse, pero el miedo se veía en sus ojos. «Basta de drama barato». «Tú mismo lo dijiste todo hoy, Mike», respondió Emily, dirigiéndose a la salida. «No tiene sentido seguir manteniéndome aquí. Bueno, ya no seré ningún sentido para ti. Me voy». «Para», la agarró del brazo. «No puedes irte así». «¿Y el negocio? ¿Documentos, contabilidad, negociaciones con China?» «La semana que viene tengo una reunión importante con un inversor. Necesito tu ayuda con la presentación». Emily se detuvo y lo miró con lástima. «Mira, Mike, tú mismo admites que hice mucho. Pero antes siempre te atribuías todos los méritos. ¿Y ahora de repente te acuerdas?» Liberó suavemente su brazo de su agarre. «No te preocupes por el negocio. No me llevo nada. Solo contrata un contable, una secretaria y un gerente de clientes adecuados. Entonces quizá te las arregles sin mí, aunque te costará mucho más que una esposa esclava gratis». «Emily, no lo entiendes», comenzó Michael con notas de súplica en su voz. Pero entonces David intervino. «Emily, tengo una propuesta de negocios». Todos en la habitación se volvieron hacia él. «Lo digo en serio», continuó David. «Estoy abriendo una sucursal de mi empresa en Chicago. Una cadena de tiendas ecológicas y cafés. Necesito un socio confiable que conozca bien el mercado estadounidense y maneje documentos. Te ofrezco el puesto de directora ejecutiva con una participación en el negocio.
Michael palideció. Tú le estás robando a mi mujer. No, respondió David con calma. Le estoy ofreciendo un trabajo a una especialista talentosa que, como todos hemos sabido hoy, tiene una vasta experiencia en gestión empresarial, pero nunca recibió el reconocimiento o pago debidos. Se volvió hacia Emily. Esto es absolutamente serio. Oficina, salario oficial, seguro médico, paquete de beneficios y participación en el negocio. Y por supuesto, reconocimiento de tus méritos. Emily lo miró confundida. Pero yo, no sé si podré hacerlo. He sido solo una ama de casa durante tantos años. Puedes, David dijo con confianza. He visto tu trabajo y sé de lo que eres capaz. Y honestamente, por eso vine hoy. Quería hablar de colaboración, pero no pensé que se volvería tan dramático. Sara estaba de pie junto a Emily, apretándole la mano con fuerza. Decide tú, amiga, pero es una buena oportunidad. ¿Qué? ¿Todos conspiraron? Estalló Michael. Emily, no sabes nada de negocios modernos. Solo vas a hacer el ridículo. Y entonces algo hizo clic en la cabeza de Emily. Él siempre le hablaba así. La devaluaba, se burlaba, minaba su confianza. Y ella siempre le había creído, había dudado de sus habilidades, había retrocedido. Pero ahora no. ¿Sabes qué, Mike? Alzó una mirada tranquila hacia él. Probablemente debería agradecerte. ¿Por qué? Él se quedó perplejo. Su rostro siempre seguro mostraba ahora confusión. Un giro que no esperaba. Normalmente cuando menospreciaba sus habilidades, Emily o se quedaba callada o se justificaba, intentaba demostrar que valía algo. Pero ahora estaba delante de él, erguida, tranquila, de alguna manera diferente. Por mostrarme tu verdadera cara ayer, respondió Emily. Por quitarte la máscara. Todos estos años pensé que no era suficiente, que tenía que esforzarme más para ganarme tu respeto. Pero ayer me di cuenta. No soy yo. Eres tú. Simplemente no puedes apreciar lo que tienes, respetar a los cercanos. Michael parpadeó confundido, como sin reconocer a esta mujer nueva y segura de sí misma. ¿Dónde estaba la Emily que siempre lo miraba con adoración, cumplía todos sus caprichos, se tragaba todos los dolores? Y no te preocupes por el trabajo, continuó Emily. Me irá bien. Después de todo, me encargué de tus libros, redacté planes de negocio, dirigí negociaciones con proveedores. Solo que antes tú te atribuías todos los méritos, ahora trabajaré para mí. Y sabes, estoy segura de que tendré éxito. Habló sin amargura, sin resentimiento, solo exponiendo hechos. Y esta tranquila confianza pareció asustar a Michael más que si hubiera gritado y acusado. Los gritos y las lágrimas sabría cómo apagarlos con las palabras habituales de que ella dramatiza, que él está cansado, que ella debería entenderlo. Pero con esta mujer nueva y segura de sí misma, no sabía cómo actuar. Agarró el asa de la maleta y salió. Michael no intentó detenerla, solo la miró con una nueva expresión de sorpresa o respeto. ¿Y qué hay de mí?, preguntó de repente, con un deje de impotencia infantil en la voz. ¿Y nuestra familia? Emily se volvió en la puerta. La familia se fue hace mucho, Mike. Solo una cáscara, apariencia. Dentro, vacío. Somos como dos extraños bajo un mismo techo. Y lo sabes tan bien como yo. Hizo una pausa y añadió más suave. No te guardo rencor, de verdad. Quizá algún día incluso podamos comunicarnos con normalidad por los hijos y los nietos. Pero ahora necesito distancia y mi propia vida. Con esas palabras salió del apartamento que había considerado su hogar durante 23 años, sintiendo una extraña ligereza, como si hubiera soltado una pesada mochila que había cargado durante años sin darse cuenta de lo pesada que era. Afuera brillaba el sol de otoño. Los charcos tras la lluvia nocturna reflejaban un cielo alto y despejado. Emily alzó el rostro al sol, cerró los ojos, disfrutando del calor, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. La reunión con David fue mejor de lo esperado. Demostró ser un conversador serio y reflexivo, sin rastro de condescendencia que ella temía. Le habló de su negocio, le mostró los planes financieros, le explicó el concepto de las tiendas ecológicas que quería abrir en Estados Unidos. Y por supuesto, tendremos que adaptar el modelo europeo a las realidades estadounidenses, dijo mientras tomaban café después del almuerzo.
Aquí la mentalidad es diferente, los hábitos de consumo son diferentes. Por ejemplo, en Alemania, las verduras y los lácteos ecológicos son los más vendidos. Aquí, creo que los artículos para el hogar ecológicos serán populares. A nuestra gente le gusta tener la casa limpia. Y los cosméticos, añadió Emily. Naturales, sin químicos. Mucha gente piensa en ello ahora, especialmente las mujeres mayores de 40. Varias amigas han cambiado, aunque tienen que pedirlos online, y son caros. ¿Ves? Sonrió David. Ya piensas como una experta en marketing. Esa es la perspectiva interna que necesito. Hablaron de las condiciones de trabajo y Emily se sorprendió por el salario que le ofrecía. No había imaginado que pudiera valer eso en el mercado laboral. Pero no tengo experiencia. Oficial, señaló con inseguridad. Pero tienes conocimientos y habilidades, replicó David. E intuición. La experiencia viene con la práctica. Creo en ti, Em. Quizás esas palabras, creo en ti, lo decidieron. Emily aceptó, y acordaron que empezaría en una semana, una vez resueltos los asuntos personales. Pasaron 3 meses. Emily estaba sentada en su oficina en la empresa Ecolife, revisando los informes de ventas de la primera tienda que habían abierto en un centro comercial cerca del paseo fluvial. Los resultados superaron las expectativas. El primer mes obtuvieron un pequeño beneficio, aunque habían planeado alcanzar el punto de equilibrio no antes de 6 meses. Llamaron a la puerta. Era Marina, su asistente, una chica joven pero muy capaz. Emily Louise tiene una visita, dijo. Dice que la conoce. ¿Quién? Emily se sorprendió. No tenía reuniones programadas para hoy. Patricia Stevens, respondió Marina. Emily no pudo ocultar su sorpresa. Su suegra. ¿Por qué había venido? No se habían visto desde que Emily dejó a Michael. Es cierto que habían hablado un par de veces sobre el divorcio y la repartición de bienes, pero las conversaciones fueron secas y formales. Hazla pasar, por favor. Emily se arregló el pelo y se enderezó la chaqueta. Patricia entró en la oficina, manteniéndose erguida como siempre. Pero algo había cambiado en ella. Su mirada era más suave y no se mantenía con tanta arrogancia como antes. «Hola, Emily». Vaciló torpemente en la puerta. «¿Interrumpo? ¿Estás ocupada?» «No, no, pasa». Emily señaló la silla para visitantes. «¿Té?» «Si es posible», asintió Patricia, sentándose. Emily le pidió a Marina que trajera té y se volvió hacia la inesperada visitante. «¿Pasa algo?» «No, nada de eso». Patricia negó con la cabeza. «Solo quería hablar, disculparme». Emily levantó las cejas sorprendida. «¿Disculparte? ¿Por qué?» «Por cómo te traté todos estos años», respondió la mujer directamente. «Fui injusta, desagradable. Y quiero que sepas que me avergüenzo de ello». Emily no supo qué decir. Nunca esperaba una admisión así de Patricia. «Verás», continuó Patricia, «siempre quise lo mejor para Mikey. Es mi único, lo adoraba, lo consentía, probablemente demasiado. Y cuando te trajo a ti, tan sencilla, de una familia normal, decidí que no estabas a su altura, que lo estabas usando para ascender». Sonrió con amargura. «Pero resultó al revés, ¿eh? Él te usó a ti todos estos años». «Patricia», objetó Emily suavemente. «No hace falta. Los dos cometimos errores. Yo podría haberme ido antes y no lo hice. Así que yo también necesitaba algo de esa relación». «Eres demasiado amable», negó Patricia con la cabeza. «Sabes, a menudo pasaba por tu casa sin avisar, te pillaba trabajando. Estabas con papeles o al teléfono resolviendo problemas. Pero siempre pensé que solo te entretenías, jugando a mujer de negocios. ¿Y Mikey? Él fomentaba mi actitud. Siempre decía, «Ay, mamá, solo está ayudando un poco por aburrimiento». Emily escuchó sin interrumpir. Marina trajo el té, y Patricia, bebiendo un sorbo, continuó. «Cuando te fuiste, él primero se enfureció. Gritó que eras desagradecida, que lo abandonabas cuando más necesitaba apoyo. Pero luego empezaron los problemas con el negocio, serios. Resultó que no sabe nada de contabilidad, logística, negociaciones con proveedores. Todo lo que hacías sin que se notara de repente se detuvo». Patricia negó con la cabeza con tristeza. «Contrató a 3 personas para reemplazarte a ti sola, y aún así las cosas van mal».
¿Y esa historia de China? Se negaron a trabajar con él, dijeron que solo confiaban en ti. Sí, lo sé, asintió Emily. Me llamaron, me preguntaron si podía recomendarles otro socio estadounidense. ¿Y qué les dijiste? Patricia se tensó. Les aconsejé que trabajaran con Michael, respondió Emily con calma. Les dije que aunque nos separamos, su empresa es fiable y que pueden confiar en él como confiaban en mí. ¿Tú? La suegra la miró asombrada. Después de todo lo que hizo, fuimos socios durante 23 años, se encogió de hombros Emily. Y tenemos hijos juntos, un nieto. No quiero guerra, solo vivir mi vida. Eres una mujer increíble, negó Patricia con la cabeza. Ahora lo veo y lamento no haberlo hecho antes. Dejó la taza sobre la mesa. También quería decir que estoy orgullosa de ti. Construiste una nueva vida a una edad en la que muchas se rinden y se dejan llevar. Encontraste el valor para cambiarlo todo y triunfaste. Veo que has florecido, te ves mejor, y oí de Lily que las cosas te van bien aquí, que eres feliz. Sí, sonrió Emily. Feliz por primera vez en años. Cuando Patricia se fue, Emily se quedó mucho tiempo junto a la ventana, viendo cómo su antigua suegra se dirigía a su coche. Erguida, orgullosa, pero ya no altiva. Y pensó en lo sorprendentemente que da vueltas la vida. Hace 3 meses era solo la mujer de Michael Carter, una ama de casa a la que nadie tomaba en serio. Hoy era una ejecutiva exitosa, respetada por sus colegas, en la que confiaban sus socios. Su teléfono vibró. Un mensaje de David. La reunión con los inversores fue genial. Están encantados con tu presentación. ¿Celebramos esta noche? Emily sonrió y respondió. Por supuesto. La vida continuaba. Y esta nueva vida le gustaba mucho más que la antigua. Si te gustó la historia, dale a like y suscríbete al canal. Nos motiva a crear nuevas historias interesantes cada día. Disculpen cualquier error de pronunciación o acento. No se pierdan el nuevo video que verán en su pantalla ahora mismo. Todo lo mejor. Y sean felices.